Record. Listo. Aquí, esta es la parte del retorno del rey del Señor del Anillo, cuando llega a Gondor, no, Rohan a salvar a Gondor. Ya. Hago muy ñoña mi referencia por la chucha. Ya, continuando. Estábamos viendo esta parte de aquí y me surgió una duda, porque había entendido perfectamente esto, profe, pero el este de acá, como no es conocido y incertidumbre, entonces me surgió la duda de cómo lo estamos iterando dentro del código. ¿Cuál es la idea? Porque aquí sé que se estamos podando, pero esto no es conocido, entonces el podeo de aquí no lo veo tan claro. Sí, sí, es como, a ver, piensa en el problema del news vendor multiperiodo. Tú tenéis que tu variable estado es el inventario al comienzo del periodo, y tú tienes entonces que el inventario al comienzo del periodo tema 1 es el inventario al comienzo del periodo T, más que lo sabes, más lo que compraste durante el periodo, que también lo sabes, menos la demanda, la parte positiva de eso, ¿Ya? que no la sabes. Entonces, en ese sentido, el inventario en el próximo periodo es una función, es una variable aleatoria. Depende de la demanda y la demanda no lo sabes. El cuento es que después cuando la utilizas tú tomas valores esperados. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. El estado en el periodo T más 1 es un subconjunto del estado en el periodo T, pero qué elemento sobrevive al siguiente periodo, eso depende de la incertidumbre, que en este caso es cuál es el escenario real. Y tú tienes una distribución para el escenario real, entonces puedes calcular valores esperados, probabilidades, etc. Ya, pero sí. Ah, entonces en el código nos pondríamos como todos los casos posibles de enfermos y tendrían todo esto, esta probabilidad asociada y luego iríamos podando dado ese caso que nos pusimos. Exactamente. Tú tienes esa probabilidad, esa distribución de probabilidad te dice cuál es el comportamiento aleatorio del escenario real. Y entonces tú puedes calcular, te puedes colocar en todos los casos, ¿cierto? Te puedes colocar en el caso del primer elemento del estado, en el segundo elemento del estado, el tercer elemento del estado, y tú sabes la probabilidad asociada a cada uno de esos casos. Entonces puedes calcular valores esperados, probabilidad, etc. En este caso puedes calcular valores esperados. Segundo tema, este de aquí era S sub 1 y yo creo que es el E sub 1. Porque el S era la definición. Typo, sí, toda la razón. Es el estado inicial. Ya, Inicialmente, todos los escenarios son posibles. ya lo corregí en el LaTeX, se los voy a subir al tiro. Vale. ¿Qué otra cosa le iba a comentar? Era esto, la probabilidad, está el Bellman, ya. Aprovechen de preguntarle duda al profe, ¿alguien tiene otra duda? Ah, estaban preguntando sobre el tipo de informe o el entregable el viernes. Yo le dije que usted le iba a dar un N y un P, eso tenía que agarrarlo su código, entregar una política, y bueno, el valor de la esperanza, Llegó y, Spider-Man. y la función iba a agarrar eso, entregar un resultado, pero me dijeron que también tienen que hacer un informe, y quieren saber más de ese informe o reporte o lo que sea. Miren, no va a ser muy distinto de una evaluación escrita tipo control, esencialmente, pero probablemente la quieren hacer en algún Word o algo, cosa de poder pegar gráfico o lo que sea, o ni siquiera gráfico. Como decía Matías, les vamos a dar un N, les vamos a dar un P y les vamos a decir ya, ¿cuánto es, de acuerdo a la política óptima de calcular un test, cuánto es la solución en términos de valor esperado de test? ¿Ya? Y eso podemos pedir que lo contraste versus alguna otra política, o por ejemplo la de parte 1 de la evaluación 1, pueden compararla con eso, puedo compararla con la política de testeo individual, ¿ya? También les podemos pedir que, por ejemplo, me grafiquen cuánto es el número mínimo de test esperado como función de la probabilidad P. ¿Por qué? Porque uno esperaría que cuando P es muy pequeño conviene partir testeando todos juntos, entonces el número esperado debería ser bien bajo, pero a medida que P va creciendo, al final uno converge en el caso donde tenéis que testear a todos, ¿cierto? Entonces, ver cómo es esa curva. Por ejemplo, les podemos decir, miren, en el calvo McKenna actualmente la prevalencia de la enfermedad es cercana al 8%. ¿Qué tamaño de grupo ustedes recomiendan para hacer este testeo grupal? Ese tipo de cosas. Entonces, además de implementar al implementar la respuesta a la parte 3 del control, lo que tienen que hacer es generar bien cuál es su output. Output recomendado, la función de valor, y por otro lado, la política, ¿cierto? Y la van guardando. Cosa de que si les damos un L, les damos un P, ustedes corren el código y nos pueden responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el primer grupo que ustedes van a testear? O si el primer test sale positivo, ¿qué es lo que siguen, qué es lo que hacen después? Tienen que ser capaces de responder esas preguntas. Eso, si alguien tiene alguna otra pregunta, estamos, bueno,
Nos pasamos de la hora, ¿cierto? Sí. Ya le mostré, les dije que le iba a subir como... alguien levantó la mano, Violeta Cortés. Y, Dale. profe, a las 12 del viernes se entrega el código y el informe. Sí, el código ni siquiera es necesario. Lo pueden adjuntar, si es buena ya, ok. Appendix, el código, pero el foco va a estar en, les vamos a dar una serie de preguntas y ustedes van a tener que responderlas. Para responderlas van a tener que usar el código. Ah, ya, gracias. ¿Qué más puedo comentar? Yo tengo una duda Dale, Mario. de la probabilidad. No entiendo muy bien esa probabilidad de qué es y cómo está construida. Mira, en esta notación el E negrita es el escenario real, ¿cierto? Y el E minúscula sin negrita es algún escenario de contagio. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta es, olvidémonos por ahora de la condicionante, ¿ya? Si te dicen, ¿cuál es la probabilidad que el escenario real de contagio sea igual a E? Lo que tú haces es decir, ya, veamos quiénes son las personas incluidas en E. Cada una de ellas, por separado, tiene una probabilidad P de estar enfermo. Entonces sería un P por la primera persona, por la segunda, por la tercera, etcétera, tantas como infectados hayan. Y después 1 menos P por cada vez que hay una persona que no está infectada. Entonces en conjunto, dado que el P es el mismo para todas las personas, las pones todas juntas, te queda la probabilidad, sin condición, de que el vector de infección real sea igual a E, es igual a eso que está ahí, que es P elevado al número de personas que están infectadas en ese escenario de probabilidad, por unos P menos el resto, que son los que no están infectados. Como en total son N, serían N menos la cardinalidad del conjunto E. Eso es sin condición, ¿cierto? Eso ustedes deberían ser capaces de calcularlo sin ningún tipo de problema. Ahora, aquí estás condicionando sobre que el hecho que el escenario real de contagio está en un conjunto de escenarios, ¿ya? Y por eso lo que tienes que hacer es normalizar, ¿cierto? Estás normalizando de forma de que cuando tú tomes esta probabilidad y la sumes sobre todos los escenarios E, te tiene que dar 1, ¿ya? Y eso te dice que en realidad lo que tienes que hacer es dividir por la suma de estas probabilidades. Otra forma de verlo sería utilizar teorema Bayes. Aplica la fórmula del teorema Bayes y lo que te va a salir es esa condición. Sería aplicando teorema Bayes, sería esa probabilidad condicional, sería probabilidad de que el escenario de infección real sea igual a E y al mismo tiempo el escenario de infección real esté en el conjunto E sub T. Cuando intersecto eso, me queda que el evento sigue siendo el escenario de infección es igual a E, ¿ya? Y abajo me quedaría la probabilidad de la condicionante, que es la probabilidad que el escenario de infección esté en este conjunto E sub T, que es precisamente lo que está en el denominador en la fórmula. Me paseo sobre todos los escenarios, que son eventos disjuntos, y simplemente sumo las probabilidades asociadas. ¿Entendió? ¿Más o menos? ¿Ya? Ahora, no sé si Matías, si tú les compartiste las rutinas que generan los escenarios. ¿Los resultados corriendo su código? No, pero ¿te acordás que en el código, en la pauta de código, hay un par de subfunciones que usamos que no tienen que ver con la... Sí, las mostré y sí les expliqué cómo funcionan. Ya, ok, ya. ¿Las puedo mostrar? No, mira, aquí está. Sí, no. El punto que voy a hacer es que a priori simplemente puedes utilizar el código de la generación de escenario, y eso es suficiente. Y en la medida que uno quiera, por ejemplo, cambiar la fórmula de la distribución de probabilidad, uno puede cambiar la línea 25 del código, ¿ya? Pero por ahora no te tienes que preocupar del cálculo de probabilidades, simplemente corre esta rutina y lo que va a hacer es generar todos los escenarios factibles con las probabilidades asociadas. También les dije que esta entregaba una matriz con todos los casos posibles de infección, entregaba las probabilidades de cada uno y también aquí entrega un número, que es como que lo enumera. El caso A solo 1, el caso B solo 2, 3 y así sucesivamente. Y con eso les dije que está esta función de acá, el index set, que era como el buscador, que te encontraba un conjunto y te daba un número. Ya, eso es un punto importante. La idea es que la dificultad de la programación no sea programar este tipo de funciones que en realidad son como ortogonales al contexto del problema. Entonces, en la medida que ustedes quieran
necesiten una función y no saben cómo programarla o no quieren gastar el tiempo en programarla, pueden postear en el foro diciendo, oye, alguien por favor que programe esta función. Tiene que ser específico en qué es el input y cuál es el output, ¿ya? Y si no depende su desarrollo del contexto del problema, bienvenido a que alguien postee, no hay problema, ¿ya? O si alguien está haciendo el desarrollo y genera una de estas funciones y piensa, churra, esto en realidad esto es necesario y quiere postearla, bienvenido a postearlo, ¿ya? Así que al final del día, con todo este set de funciones que pueden necesitar o pueden no necesitar, dependiendo de la formulación que están usando, la idea es que se concentren en resolver el problema de Bellman más que en programar estas funciones auxiliares, ¿ya? En la pauta que hicimos nosotros, estas son las dos funciones como extras que se necesitaban, pero uno podría ponerse más picky y empezar a como separar más el código y sacar módulos y formar más funciones. En la medida que eso sea necesario, pueden hacerlo y pueden compartir el trabajo con los compañeros, no hay ningún problema. Eso. ¿Alguien tiene más dudas? Siento que al menos se mencionó todo, pero gracias, profe, por venir a salvarme, que de verdad se me surgieron algunas dudas entre medio y no supe cómo explicarlas bien. Ya, acuérdense que van a haber dos talleres más, así que si quieren postear como feedback y cosas que les gustaría ver en los otros talleres, bienvenidos. ¿Ya? Sobre todo porque hay múltiples fórmulas, hay muchas formas de resolver este tipo de problemas, ¿cierto? Pueden usar inducción inversa, pueden usar value iteration, pueden usar policy iteration, pueden hacer el enfoque de programación lineal. El horario de los talleres va a depender, bueno, voy a pedirle al Simón y a la Natalia, que son los que van a hacer los talleres, que se pongan de acuerdo vía curso. La idea es como más orientar la disponibilidad, dado que fuera horario de clases de este curso, que se acomoden utilizando el feedback de ustedes, ¿ya? Así que no sé, pues si la mayoría quiere hacer la clase o el taller el miércoles a medianoche, nada, pues, cosa que ver los auxiliares. Pues tenemos auxiliares aperrados, así que no hay problema. Y bueno, eso fue todo el auxiliar. Les voy a subir los videos, todos los que les prometí. Les subo la función del código al tiro y voy a subirle el enunciado corregido. Y eso, gracias, profe. Vale, gracias a ti. Gracias, gente, nos vemos. Ya, chao a todos. Chao. Creo que grabé esto, ¿cierto? Sí, grabé. Ya, maravilloso.